Salmo 106. Salmo 106. Amén. Vamos a leer el versículo 1. ¿Lo tiene? Va, leámoslo todos y dice: aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a decirlo todo, ¿va? Aleluya. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos cubre constantemente. Tu amor, Señor, es grande. Tu amor de cosas inmerecidas que nosotros no merecemos nos cubre constantemente. Señor, que podamos entender tu bondad a través del Salmo, que podamos entender lo grande que tú eres en bondad, Señor, a través de este Salmo 106. Que podamos ver que tú nunca nos has dejado y que siempre has estado con nosotros. Oro, Señor, para que podamos entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para nosotros, para algunas personas, si yo les preguntara cuántos creen que Dios es bueno, creo que levantara la mano la mayoría y dijera que Dios es bueno. Pero es fácil decir que Dios es bueno cuando estamos bien. Más que no es fácil decir Dios es bueno cuando estamos bien. Lo difícil es decir Dios es bueno cuando estamos mal y ver su misericordia en nuestra vida y su bondad. A veces hemos pasado momentos difíciles o pasamos momentos difíciles y se nos hace difícil ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Quizás hemos llegado a pensar que Dios no está con nosotros y que su bondad o su benevolencia es solo para algunos y no para todos, ¿no? Hemos llegado a considerar que Dios, como me dijo una vez un hermano o una hermana, me dijo, Dios tiene favoritos y no para todos no vale uno igual. Y más de alguna vez usted ha podido entender que no valemos, algunos dirán no valemos igual para Dios. Pero Dios muestra su bondad a través de muchas cosas. Principalmente conocer a Dios a través de su bondad es lo que quisiera yo esta mañana expresarle. Que conozcan a ese Dios a través de su bondad. A través del más grande atributo de Dios que es su bondad. Que dentro de esa bondad existe su misericordia, su amor y su justicia. La bondad de Dios encierra eso podemos decirlo de esa manera, que encierra su misericordia, su amor y su justicia. En base a esos tres aspectos o atributos de Dios, Él es benevolente con cada uno de nosotros. El Salmo 106, que son casi 48 versículos, el salmista está enumerando la bondad de Dios sobre un pueblo a través de su historia. Porque esta bondad de Dios está a través de un pueblo histórico. Y podemos nosotros estudiar este atributo de Dios a través de su bondad. Porque sé que muchas veces nosotros pensamos que Dios no es bueno. Y que muchas veces decimos que Dios no es
es injusto con nosotros. Debemos de recordar que solo hay un hombre y solo hay una persona en este mundo que le podemos decir que es bueno, que es solo el mismo Dios. Jesús lo dijo en Lucas 18:19. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. No hay nadie bueno más que Dios. El Salmo 106 tiene 6 características de esa bondad de Dios para con nosotros. Y yo quiero que me acompañen, vamos a tratar de ver este Salmo y veamos la primera característica que dice el texto del 1 al 3, dice: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. La bondad de Dios, cuando tú crees en la bondad de Dios, reclama alabanzas a su nombre. El primer aspecto de la bondad de Dios es que la bondad te hace adorar a ese Dios. Cuando tú miras la bondad de Dios, dice el texto que debes de alabar a Dios, y la palabra es exaltar su nombre en todos sus atributos. Que alabemos a Dios en todos sus atributos porque Él es bueno. El exaltar su nombre. ¿Y cómo alabamos al Señor? Dice, cantando y alabando y dando gracias, dice. Y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, dice, alabando a Jehová, porque le echaban los cimientos a la casa. En Esdras capítulo 3:11, el pueblo estaba construyendo la casa de Dios, y el pueblo estaba alabando y dando gracias a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo clamaba y daba júbilos, alabando a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Él. El primer aspecto de la bondad de Dios es que la bondad de Dios me excita o me anima a poder alabar su nombre, a poder exaltar su nombre. Cuando tú conoces el atributo de Dios que es bueno, tu vida es de adoración, exaltas su nombre. Cantas con gozo y alegría su nombre, y más cuando esos cantos y esos coros exaltan el nombre de Dios en todos sus aspectos. Debemos de, primer aspecto es que la bondad de Dios demanda alabanza. Cuando no alabamos a Dios, cuando no estamos exaltando a Dios, no creemos en su bondad. Porque dice que debemos de alabar a Dios porque Él es bueno, a pesar de todas las cosas, Él es bueno. Y debemos de exaltar su nombre. El primer aspecto que dice debemos de exaltar su nombre. La segunda característica es que la bondad de Dios es perfecta, inmerecida para todos. Mira lo que dice del 4 al 6 en el texto. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Y dice el 6, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. La bondad de Dios perfecta es inmerecida para nosotros los pecadores. Dios es bueno con los pecadores.
Cuando veo este texto y dice, pecamos nosotros y nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad, Dios demuestra su bondad al pueblo de Israel, diciéndole que no lo destruye, sino que demuestra su benevolencia, no destruyéndolos. Hermano, Dios ha demostrado que es bueno con nosotros aún siendo pecadores. Aún nosotros viviendo en nuestros delitos y pecados, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios es bueno con nosotros aún sabiendo Dios lo que somos. Sabiendo lo que pensamos, lo que hacemos. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Cuando veo yo esta benevolente, perfecta, inmerecida bondad de Dios para nuestras vidas, nos damos cuenta de lo inmerecida que sería esa bondad para mi vida. Cuando pienso en su bondad hacia mi vida, me doy cuenta de que ha sido demasiado bueno conmigo. Porque Dios hubiera merecido en su justicia hacer justicia conmigo o con muchos de nosotros. Pero Dios en su bondad, aún siendo pecadores, Él demuestra que Él es bueno. Aún tú siendo un pecador y yo siendo un pecador, Dios demuestra y te demuestra su bondad en tu vida. Cuando no le damos el primer lugar a Dios en nuestras vidas, Él demuestra su bondad en tu vida. Cuando aún no cumple sus mandamientos en nuestra vida, Dios demuestra su bondad en nuestra vida. Cuando no es Él el primero en nuestra casa o en nuestra familia, Dios sigue mostrando su bondad en nuestras vidas. Cuando nos estamos hundiendo en nuestros propios pecados, Dios muestra su bondad en nuestras vidas, porque Él es bueno. Por eso es que dice el Salmo, hay que darle alabanzas, hay que darle gloria, porque su bondad no nos destruye, sino que su bondad tiene misericordia en nosotros. Es por eso que debemos de darle alabanza y gloria, debemos de entender que esa bondad es para nosotros como pecadores. El texto dice que esa bondad es inmerecida. Ahora, en el versículo 7 aparece otra característica de esa bondad de Dios para nuestras vidas. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Cuando olvidas la bondad de Dios, lo que sucede es que no entienden las maravillas de ese Dios. No entender la bondad de Dios es no entender las misericordias de Dios para con nosotros. Éxodo capítulo 14 marca lo que el pueblo hizo. Dios abrió el mar rojo para que el pueblo pasase. Y el pueblo se olvidó de ese Dios bondadoso y hizo muchas cosas que no debería de haber hecho. Cuando olvidamos que Dios es bueno, pecamos. Cuando olvidamos que Dios y no entendemos la maravilla de Dios, creo que tenemos esa bondad olvidada de Dios, nos hace siempre pecar a nosotros. Creo que debemos de entender lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Dios ha hecho mucho con nuestras vidas. Dios ha hecho mucho con nuestras vidas, nos ha sacado de problemas muy grandes. Nos ha sacado y nos ha abierto muchas cosas. Y hemos olvidado y no entendemos. Más de alguno de ustedes, hermanos, más de alguna vez ha estado en alguna prueba o dificultad y Dios ha hecho un milagro en nuestra vida. Y hemos olvidado las maravillas de Dios en nuestras vidas. Olvidamos su bondad. Y no entendimos su bondad.
Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos estado orando por cosas que pasan en nuestra vida y Dios abrió esas puertas? En su bondad abrió esas puertas en nuestra vida y olvidamos su bondad. Olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Olvidamos que Dios nos dio cuando no teníamos. Olvidamos que Dios nos ha dado esa pequeña bendición que tenemos. No entendimos. Olvidamos que Dios es el que ha provisto ese trabajo. Hemos olvidado que Dios ha provisto de ese empleo. Hemos olvidado que Dios ha provisto de ese vehículo. Hemos olvidado que Dios ha provisto de esa casa. Hemos olvidado que Dios ha provisto de luz y esperanza para tu vida. Hemos olvidado que Dios ha provisto de salud para tu vida. Hemos olvidado que Dios sanó al enfermo de tu casa. Hemos olvidado que Dios hizo un milagro con esa deuda que tú tenías. Hemos olvidado que Dios ha hecho grandes maravillas en nuestra vida. Y cuando no entendemos eso, lo que hemos hecho es olvidarnos de ese Dios que ha sido bondadoso con nosotros. Lo mismo hizo Israel. Israel se olvidó de que Dios abrió el mar. Y lo que hizo Israel fue quejarse con Moisés. Hemos olvidado de la bondad de Dios para nuestras vidas. Y lo que hacemos nosotros es quejarnos diariamente, olvidando lo que Dios ha hecho por nosotros. Es por eso que el salmista dice que debemos de alabar a Dios porque Él es misericordioso para siempre. Él no cambia. El mismo Dios que está escrito y que está exclamando el salmista es el mismo Dios que cada uno de nosotros tenemos. Es por eso que cuando la voluntad de Dios o la bondad de Dios es olvidada, nos lleva a la rebelión. Mira lo que dice el verso 8. Pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. La bondad de Dios es para su gloria. El texto dice, pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Su gloria. El pueblo de Israel merecía no existir, pero por su nombre, por su amor y por su poder, dice el texto, lo hizo notorio. Es para su gloria. Su bondad es para su gloria, no para la nuestra. Cuando nosotros vemos la voluntad o la bondad de Dios en nuestras vidas, no es para nuestra gloria, sino para la gloria de ese Dios eterno. No es para que me vanagloríe yo de su bondad, es para darle gracias a Él por su bondad, para agradecerle a Él por su poder, por su amor. Hermano, muchas veces nosotros no hemos visto la bondad de Dios, pero ha sido por su nombre que ha tenido misericordia. No es porque nosotros merezcamos esa bondad. Ha sido su nombre. Porque su nombre es para siempre. Su amor es para siempre. Israel merecía no vivir, pero en su nombre había prometido sacar a ese pueblo de Egipto y llevárselo y poner un pueblo para adorarlo. Y él, Israel, hizo mal todo el tiempo y él dice, pues lo voy a hacer para mi gloria. No lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer para mi gloria. La bondad de Dios para con nosotros es para su gloria. Porque nosotros, hermanos, no merecemos nada. Su bondad es más grande de lo que podemos imaginar. Lo que tienes es por la bondad infinita de ese Dios eterno. No es porque tú te lo merezcas, es por la bondad de ese Dios. Por su nombre. No es porque nosotros creemos que somos buenos en lo que hacemos. Es más, yo creería, y yo lo digo siempre, si uno cree que es bueno en lo que hace, en cualquier cosa que hace, yo le aseguro que siempre va a haber otro mejor que nosotros.
pero en su bondad Dios te ha bendecido. Y Dios ha hecho que sea bueno en eso, pero ha sido por su poder y por su nombre. No ha sido porque nosotros seamos buenos. Y por eso el texto dice, la bondad es para su gloria. La bondad no juzga, no juzga. La bondad de Dios no nos juzga como lo mereciéramos. Y quizás el éxtasis de su bondad. Porque no nos juzga como nosotros deberíamos de ser, merecedores de ser juzgados. Mira lo que dice, y aquí sí vamos a estar del 9. El texto dice, reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de la mano del enemigo y lo rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Dios demuestra su bondad en el mar rojo, haciéndolos a ellos, haciendo a los enemigos de Israel caer. Pero Dios dice que Él hizo eso, su poder notorio, lo hizo por su bondad. Pero del 3 en adelante, Él empieza a nombrar cada evento que pasó Israel en su historia, o a través de la historia de Israel. Y Dios da una muestra de su bondad, que no juzga de acuerdo a lo que nosotros merecemos. Hermanos, si tú te pusieras, si Dios en este momento juzgara nuestros actos de acuerdo a su justicia, creo que ninguno de los que está aquí viviera. De acuerdo a su justicia. Es por eso que el texto enumera desde el 13, que Dios en su bondad no juzgó a Israel como mereciera. Y Dios en su bondad a ti y a mí no nos ha juzgado de acuerdo a lo que nosotros merecemos. Mira lo que dice el texto. Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. El pueblo de Israel pasó por el mar rojo. Dios hizo abrir el mar. El pueblo cantó, y hay un cántico en Éxodo donde Ana canta, la hermana de Moisés, diciendo lo grande que era Dios. Pero luego el pueblo se olvida de eso y dice el texto que empezaron a hacer cosas en el desierto. Pusieron un becerro de oro y empezaron a alabar a ese becerro de oro y se olvidaron de ese Dios eterno. Al igual que nosotros, hermanos, cuando nos olvidamos de la bondad de Dios, Dios ha hecho un milagro, acaba de hacer un milagro en nuestras vidas, acaba de darnos cosas que nosotros hemos estado pidiendo en oración y nos olvidamos constantemente de ese Dios. Y no te juzga por su bondad, porque nos olvidamos de ese Dios. Y Dios dice que Él no lo juzgó de acuerdo a su justicia, sino a su bondad. Y Él les dijo, dice el verso 15, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Número 11 dice que Él envió mortandad. Ellos no fueron totalmente destruidos, sino que Dios solo hizo una parte, porque no puede destruir de acuerdo a su bondad. El pueblo debía todo de ser destruido. Y mira lo que dice el 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Natán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió el fuego en su junta y lo llama, quemó a los impíos. Dios en su bondad solo quema a aquellas personas, no destruye totalmente, juzga de acuerdo a su bondad. Y mira lo que dice el verso 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición
Y el 20 dice, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Ellos olvidaron a Dios y hicieron un buey que come hierba. Compararon. El salmista está diciendo esto. Mira hasta dónde llegó el pueblo que olvidaron a Dios y compararon a Dios con un buey. Y Él en su bondad no lo juzga de acuerdo a lo que ellos merecían, sino que tiene misericordia de ese pueblo. Y dice que no le destruye porque se olvidaron de Dios. Y Dios siempre ha sido bueno. Y ellos dicen que se olvidaron de Dios. Dios en su bondad no te juzga como mereces. Eso es algo por el cual darle gracias a Dios. Porque si Dios te juzgara con lo que tú mereces, muchos de nosotros no tuviéramos nada en nuestra vida. Por eso debemos de darle gracias a Dios por su bondad. El pueblo cambió a Dios por un buey que come hierba. Nosotros hemos cambiado a Dios no por un buey, hemos cambiado a Dios por otras cosas. Decía un predicador hace algunos años que estaba dando una clase de homilética. ¿Alguien puede sacar un sermón de las 30 monedas de Judas? ¿Y qué vamos a sacar de las 30 monedas de Judas? Que él traicionó, que no hay que ser traicionero, que no hay que... ¿Qué podemos sacar, decía él, de por qué la Biblia o por qué Dios inspira la Biblia para poder escribir Judas vendió a Jesús por 30 monedas? Y todos decimos, no, quizás cada moneda significa algo. Podríamos hacer que no hay que traicionar. Pero él dijo una frase que todavía recuerdo. Judas hizo un buen negocio. Porque 30 monedas de plata equivalía en ese tiempo a 3 o 4 años sin trabajar. Y nosotros, dijo él, cambiamos a Cristo por menos de eso. Por 5 minutos. Por un instante. Me decía un hermano que hablaba con él el día viernes, que hay una iglesia que él visita, que cuando hay partidos, el pastor cambia los cultos por los partidos. Pero yo pensaba que jugaban ellos, sino que cuando iban a jugar los partidos de esos grandes partidos que ven. O sea que si jugaban en la mañana, él hacía el culto en la tarde. Y Dios no lo juzga. Yo cuando me dijo eso, hermano, yo me dio cólera. ¿En serio? ¿Cómo decirle? O sea, que va a jugar en la iglesia. No, me dijo, por verlo en la tele. Cambiaron a Dios por un partido. Y en su bondad, Dios te bendice más. No lo cambiaron por 30 monedas de plata, ni siquiera un buen negocio a veces. Cambiaron a Dios por cosas vanas en nuestras vidas. Por un deseo, y en su bondad no te acaba. Es más, hemos llegado a creer que Dios
es más benevolente con nosotros porque nosotros creemos que somos buenos, pero en realidad es su bondad. No lo acabamos de leer, pues por amor de su nombre no se acaba la iglesia del hermano, porque su nombre va a estar entredicho, no porque no merece. Y su bondad en su bondad nosotros cambiamos a ese Dios por eso. Ellos cambiaron a ese Dios y se olvidaron, verso 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haber sido interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. ¿Sabe por qué no los destruyó? Porque hubo un intercesor. Moisés figura el intercesor que tenemos hoy en día, que es Cristo en nuestra vida. Por eso es que dice el coro: por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos. Porque la bondad de Dios es tan grande que hay alguien que está intercediendo por ti para no ser juzgado como deberíamos. Esa es la bondad de Dios en nuestra vida, porque dice él, y trató de destruirlo. Dios muchas veces lo ha dicho en Génesis 6, dijo: yo ya no puedo contender mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne y yo soy espíritu. Ya no contenderá, ya no puedo ser amigo del hombre. Y Dios en su bondad, imagínate la bondad de Dios. Vieron las maravillas, vieron que Dios sanó al pueblo, sacó al pueblo, te dio lo que tienes, te ha dado salud, te ha dado esperanza, te ha dado una casa, te ha dado un trabajo, te ha dado la sanación de ese niño, te ha dado todo lo que tienes. Y dice él que se olvidaron de eso. Y cuando se olvidaron de eso, dice, él trató de destruirlos, pero dice que Moisés dijo que no. Porque Moisés figura en el intercesor y dijo: no lo hagas. Esas palabras de Moisés: tú has traído a este pueblo, ¿cómo lo vas a destruir? Pero dice el 24, pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron en su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Esto está hablando cuando entraron los espías a la tierra prometida y dijeron: no, ¿para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a ir? Dios en su bondad juzga al pueblo solo con 40 años en el desierto. Y les dijo: esta generación no va a entrar la otra generación. Solo Caleb y Josué van a entrar porque solo ellos creyeron en eso. Solo ellos creyeron. La bondad de Dios se demuestra no solo diciéndoles a ellos lo que merecía no pasar, pero él en su bondad dijo: vas a morir esta generación, pero la otra no. Porque no puedo destruir este pueblo por amor a mi nombre, por mi bondad. Yo quiero que observes este texto y observes esto y te pongas a pensar que Dios en su bondad no nos juzga de acuerdo a nuestros actos. Pero tiene la potestad de hacerlo, sí. Pero no nos juzga de acuerdo a nuestros actos, porque Él es bueno. Por eso es que dice el texto: por tanto alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto. Dios disciplina al pueblo. Hermano, esto es interesante porque cuando Dios nos disciplina, lo hace en su bondad. Amén. No creo, no me gusta que me disciplinen, pero cuando lo hacemos en su bondad.
Los padres del año 70, creo yo, los que fueron hijos en el año 60 o 70, dicen que cuando un hermano se peleaba con otro, lo sentaban en marina los dos hincados, enfrente, ¿va? Le ponían sal al otro, más de la que ya tienen. ¿Y qué decían después? Lamerle la espalda a este. Imaginen todo sudado. Ya como unos hacia lazos ahí en la espalda. Ya sabe cómo era la cialba. Un palito con una pita bien hecha. Solo se oía que zumbaba cuando le hacía a mi abuela Virginia. ¡Fum! ¡Ja! ¿Cómo terminábamos después de eso? ¿Cómo terminaban después de eso? Nunca hicieron eso conmigo. Pero ¿cómo terminaban los hermanos después de eso? Los dos llorando y diciendo, no, hombre, que duro me pegó mi mamá o mi abuela. Y vos sí estabas sudando y mi lengua ya no quería, mamá. Porque la disciplina de Dios en su bondad nos hace amarlo más. O sea, Dios nos disciplina, o Dios disciplinó al pueblo para que en el desierto, lo pasó por el desierto, lo disciplinó en el desierto para que ese pueblo pudiera amarlo y santificarse más. En su bondad Dios lo disciplina. Y te va a disciplinar en su bondad y te va a doler porque te va a doler. Pero Dios dice, en esa disciplina vas a aprender de mi voluntad y vas a aprender de mi santidad. Por eso Dios humilla, dice el verso 26, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por todas las tierras. Mira lo que hizo el pueblo en verso 28. Y se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocando la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló mortandad entre ellos. Hermanos, ellos se mezclaron en los sacrificios por Baal y comían la comida de ellos, y Dios en su bondad seguía perdonándolos. Imagínate comparar a este Dios con otro Dios. Allá en Jeremías dice este texto, creo que en el 7 dice, el hijo recoge la leña, la madre recoge la masa y el padre enciende el fuego para hacerle una torta a la diosa del cielo. Toda la familia estaba haciendo pecado contra otros dioses. Y Dios tuvo misericordia de ellos, como la ha tenido con nosotros. Dice también, y entonces se levantó Fines, se hizo juicio y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación a generación para siempre. Mira lo que dice 32, también irritaron en las aguas de Mireba, y fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu. Y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, sirviendo a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. La tierra fue contaminada con sangre. Dios le recuerda al pueblo que en su bondad ellos faltaron al hecho de hacer su voluntad, se mezclaron con personas que no tenían que mezclarse. Dios les dijo a ellos, no tomen, no se junten con el cananeo. Y ellos hicieron lo que ellos quisieron, y es donde mezclan, y Dios en su bondad todavía los sigue queriendo.
no lo destruye. Ellos todavía seguían. Es más, cuando entra Josué a la tierra prometida, te recuerdas que digo, no tomes nada, ni oro, ni nada del cananeo. Y lo primero que hicieron fue, Can tomó del oro. Y el pueblo no prosperaba y no avanzaba porque habían tomado el oro. Quizás muchas veces nosotros no estamos prosperando, no estamos avanzando porque no estamos siguiendo la voluntad de Dios. No avanzamos. Pero en su bondad todavía nos recuerda. Nos recuerda. Así dice 39, se contaminaron así con sus obras y prostituyeron con sus hechos. 40, se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó al poder de las naciones y se enseñorearán de ellos los que se aborrecían. Sus enemigos lo oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró en su bondad, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban angustiados y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a las muchedumbres de sus misericordias. Dios se acuerda de ellos. Aún en el clamor se acuerda de nosotros por su pacto, por amor a su nombre, se acordaba de ellos. ¿Cuántos años tenía el pueblo de no? Cuando llegó el libro de Éxodo, tenía el pueblo 400 años de estar en Egipto. Y el libro de Éxodo comienza con este texto diciendo, parafraseándolo, y Dios se acordó de Israel. En su bondad Dios se acordó de Israel. Dios se acuerda en su bondad de nosotros, aun cuando no merezcamos su misericordia en nuestra vida. Dios se acordó de Israel. También en el libro de Jeremías, la oración que hace Jeremías en el capítulo 1, dice él, acuérdate de nosotros, acuérdate que nuestros padres pecaron, dice Jeremías, acuérdate de que habías dicho que son 70 años. Dios en su misericordia y en su bondad se acordó de ese pueblo. Al igual que de su bondad también se acuerda de nosotros. Dios hizo que tuviesen de ellos misericordia a todos los que tenían cautivos. Dios se acordó de ellos. Hermano, lo que yo trato de decirte del versículo 13 al versículo 46 es que Dios no nos juzga de acuerdo a lo que nosotros somos. Su bondad es tan grande que no nos juzga. Y si Dios nos disciplina de alguna manera, no nos disciplina de acuerdo a lo que deberíamos de ser disciplinados. Su bondad es tan grande que no nos juzga de acuerdo a eso. Ahora esto debe de llevar un pensamiento a nuestras vidas y traer una reflexión a nuestras vidas. Debemos de adorar a ese Dios por su bondad. No debemos dejarlo de adorar. Yo no entiendo por qué hay gente que deja de adorar a este Dios. No entiendo por qué dejamos de adorar a este Dios. No entiendo por qué lo dejas de servir o lo dejas. No entiendo por qué lo dices tan fácil a veces. Ya no voy a la iglesia, ya no quiero ir a esto, ya no quiero ir a aquello. No entiendo eso. Porque no has mirado su voluntad, su bondad. Hermano, la bondad de Dios en mi vida no ha sido con dinero.
La bondad de Dios con mi vida es que tuvo misericordia de mí, de lo que yo he sido y de lo que Dios me ha perdonado. La bondad de Dios de mi vida ha sido de que he sido como este pueblo de Israel y que no he sido juzgado de acuerdo a ese pueblo de Israel. Y Dios nos manda que le alabemos, y por eso termina el Salmo diciendo esto: sálvanos Jehová, Dios nuestro, y recórrenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo amén y aleluya. El salmista termina diciendo: sálvame de acuerdo a tu bondad. Mírame de acuerdo a tu bondad. Dios es tan bondadoso porque Dios no nos juzga de acuerdo a lo que somos. Esto te lleva a pensar de que no eres tan bueno como tú crees. No somos tan buenos como nosotros creemos. Dios en su bondad no te juzgó. Muchas personas creen que son buenas ellos. Y Dios en su bondad te ha hecho merecedor de cosas que tú no mereces. No las merecemos. Porque somos traicioneros con ese Dios y nos olvidamos de ese Dios. Fácil. Cambiamos a Dios por cosas tan vanas. Cambias a Dios por cosas. Imagínese por un partido. Barato. Cambiar a Dios por cosas tan vanas. Cambiamos a Dios porque el domingo en la mañana tenemos que ir a comprar una. Eso no. Tiene que ir a hacer cola largo. Cambiamos a Dios y Dios en su misericordia a veces hasta te bendice, mami. Y el hermanito que es fiel le cuesta. A veces sin desayunar se viene quizás. Y Dios en su bondad. Dios ha sido bondadoso. Dios te ha dado ese trabajo que tenés, si hay más capacitados que vos. Si hay más capacitados, es más, tienen más, hasta más títulos quizás tienen. Dios te ha dado el negocio que tenemos. Yo lo hice, dice. No. Yo lo hice, ¿qué? Póngase a pensar cuánta gente ha hecho lo mismo y no ha triunfado. Y no es porque ellos sean malos, es quizás tienen mejor capacidad que nosotros. Si nosotros somos desordenados al mundo. Es que la gente viene porque se ve bonito. No, ve.
Y Dios en su bondad nos bendice. A mí me dieron el trabajo en la entrevista porque yo no. Si vos 5 sacaste, Marco, no. Lo que pasa es que le caíste bien a la persona. Dios en su bondad. Y muchas veces por las oraciones, como dice ahí, de gente que ora por nosotros. Y se acuerda Dios en su bondad y dice, le voy a dar, pues ya que aquella está pidiendo. Que muchas veces las madres son las que están pidiendo. Y las madres están orando por los hijos constantemente y nosotros creemos que somos bien. Póngale la palabra que quiera. Sí. Y nos olvidamos de la bondad de Dios y creemos que somos la punta de alza de la evolución humana. Que si nuestra existencia no hubiera evolucionado ese lugar. Creemos que tenemos la respuesta en todo. Y su bondad nos ha traído. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios y seguimos pecando y lo hacemos y lo hacemos? Y Dios dice, no te acabo porque de modo. En mi caso no te acabo porque de todos modos ahí estás parado. Y nosotros seguimos. Entonces el salmista lo que dice, alabemos a Dios por eso. Alabemos a Dios porque es bondadoso. Porque nos ha dado cosas sin merecerlas. Porque no las merecemos. Él es bondadoso. Él dice, Él es bueno. Y debemos de ser agradecidos, hermano. Agradezcale a Dios, alabe a Dios. Y la única forma de alabar a Dios es exaltar su nombre. A veces venimos a los cultos y venimos a estar callados. Cuando están cantando, nadie canta, solo uno está cantando. Ay, le dan volumen más a la música y no escuchó nadie. ¿Sí? No queremos mover la boca para alabar a Dios. Nos da pena que nos vean aplaudiendo. Pero para gritar en un concierto eso es bueno. Si a ti te gustaría ser la cantante o el cantante, pero para alabar a Dios por su grandeza, es que debes de alabarlo porque Él es bueno. No hay otro mejor, y por eso lo dice Lucas, el único bueno es Dios, dice Cristo. ¿Por qué me llama bueno a mí si el único bueno es Dios? ¿Por qué? Porque Él perdona, Él tiene misericordia, Él nos juzga de acuerdo a lo que nosotros deberíamos de ser juzgados. Él es bueno. Debemos de alabarlo a ese Dios. No sienta pena por alabar a ese Dios. Alábenlo. Cante. Muchas veces cuando uno está joven tiene más pena, ¿va? Pero vas a conocer la bondad de ese Dios. Y te vas a dar cuenta que tienes que alabarlo por su bondad.
Alabémoslo por su bondad y su benevolencia para con nosotros. Y no lo cambies por cualquier cosa. No lo cambies. No lo cambie, hermano. No lo cambie, siga firme. Alábelo por su bondad. Yo me acuerdo que esta semana no fue muy buena esta semana para mí. Y yo iba en el carro, iba pensando, y dije yo, a ver qué pasa. Y después me vino a mi mente todo lo que Dios ha hecho por mí. Todo. Dios me cuidó que no me matara, hermano, en moto. Porque yo he sido loco de verdad en esa. Por hoy ya no me muero. Y siempre bromeaba, yo decía, si me voy a matar en una moto, me voy a matar en una 1000 por lo menos. Para cuando digan que me maté a unos 200 kilómetros por hora. Que no quede nada. Dios fue bueno conmigo. Solo una placa me entró de un carro aquí, pero de ahí para allá no. Dios me ha dado todo lo que tengo. A pesar de que no he sido bueno con él. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces yo lo alabo por lo que Él es, por su bondad y su misericordia. Padre, te damos gracias. Porque tú eres bueno. Porque no hay otro Dios como tú. Tú has sido bueno en mi vida, Señor. Y tú conoces nuestros corazones. Esta mañana, Señor, te alabo y te adoro. Te exalto. Porque no hay otro Dios como tú. Esta mañana, Señor, te quiero agradecer por todo lo que tú has hecho en tu bondad para conmigo. Oro, Señor, para que mis hermanos puedan sentir lo mismo en su corazón. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de cada uno de mis hermanos. Llévanos con bien y en paz hasta nuestros hogares, Señor. Permítenos esta semana ser una semana de victoria, pensando en tu bondad y en tu amor. Oro, Señor, por mis hermanos. Oro por aquellos que están pasando pruebas o dificultades. Oro, Señor, para que tú los fortalezcas. Oro, Señor, por aquel que en su corazón dejó de pensar en tu bondad, para que esta mañana, Señor, pueda irse lleno de este versículo donde dice que tú eres bueno. Oramos, Señor, llévanos con bien y en paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos.